vas a poder conocer todo acerca de la enfermedad de Alzheimer. Por eso me encuentro con el doctor Luis Brusco. Él es director de la Fundación Humanas, titular e investigación de la Universidad de la UBA. Muy bienvenido, Luis. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es esta enfermedad de Alzheimer, que tan llamada enfermedad del alemán? O el mal de Alzheimer también. Sí. Bueno, es una cuestión ya que es bastante conocida porque en los medios de comunicación está bastante difundido, pero la realidad es que va variando mucho y es bueno estar en los medios pudiendo hablar de la temática porque realmente hay muchas novedades con respecto a la enfermedad. Más allá que no hay muchos avances en los tratamientos, hay muchos avances para atrás, es decir, en los diagnósticos y en la prevención. Cosa que antes, hace 20 años, podríamos haber dicho no, de diagnóstico y prevención es una locura. Algunos medicamentos existían. Hoy se revolucionó el tema del diagnóstico y las posibilidades de prevención que nosotros llamamos primaria, es decir, tratar que la enfermedad no venga. Es una enfermedad que todos sabemos es muy importante, es muy perteneciente al adulto mayor, que no es tan adulto mayor, porque el adulto mayor hoy se divide en tres grandes grupos: los tempranos, los intermedios y tardíos. Y no es lo mismo los 60 años que los 90. ¿El temprano llamás? Después de los 60 años. Es decir, que una persona después de los 60 años ya es adulto mayor. Y ahí ya comienza nuestro genoma a poder permitirnos, en algunas personas, tener la enfermedad de Alzheimer. Pero cuando vos hablas de prevención, es mucho antes de los 60. La prevención es antes de los 60, o puede ser después de los 60 hasta que comience la enfermedad. Siempre es antes de la enfermedad, prevención primaria. Bien. Pero hoy se sabe que antes que comience la enfermedad, que empieza a dispararse a los 60 años, son 30 años para atrás. Así que 30 años para atrás podemos hacer medidas para evitar que comience la enfermedad. Si es que tuviste un pariente, un papá, una mamá que tuvo la enfermedad, ya una persona de 30 años puede comenzar... Es muy buena la pregunta, porque específicamente ese es el punto. No podemos hacer que los 7.400 millones de habitantes del mundo hagan prevención, sino lo que uno tiene que tomar es cuál es la población que tiene cierto riesgo aumentado. Y hay una cuestión clínica de aumento del riesgo. Una es la edad, es decir, tener más de 60 años, pero para atrás también ser familiar de un paciente con Alzheimer, fundamentalmente familiar directo, mamá, papá, o también, y mucho más si hay un familiar antecesor y un abuelo. Es decir, si por la misma línea había un abuelo y una madre o un padre, hay que tener muchas cartas en el asunto y ahí sí tomar instancias por ahí de investigación sobre la situación, que va desde imágenes hasta actualmente posibilidades genéticas que están siendo revolucionarias en cuanto al diagnóstico. Claro, porque se decía que la enfermedad no era hereditaria y no era genética, pero sí esto es un factor de riesgo. Exactamente, es decir, hoy al revés, se sabe que los dos factores de riesgo que se llaman no modificables, porque la edad no se puede modificar y a la genética por ahora tampoco, son dos factores concretos. Y la genética claramente es un factor de riesgo para hacer la enfermedad. Es decir, si uno tiene un familiar, puede hacerlo. Ahora, dentro de esa genética han aparecido genes muy penetrantes, es decir, que son de mucho riesgo para tener la enfermedad, pero pueden ser modificables. No es lo que nosotros llamamos una herencia mendeliana, sino es una herencia de muchos genes influidos por factores ambientales. Hay tres enfermedades en el mundo que tienen mucha penetrancia genética en este momento: la diabetes tipo 2, el carcinoma de mama y la enfermedad de Alzheimer. Hay otras que le siguen los pasos, pero esos son tres genes muy predeterminados que si uno tiene el gen aumenta fuertemente la posibilidad de padecerlo. Cuando tiene ese paciente, o en realidad pariente que podría ser paciente, tiene que trabajar para que la enfermedad no comience o se retrase, para que tenga esa idea. En la Argentina hay aproximadamente 500.000 personas con Alzheimer, pero impacta a la familia, es decir, hay 3 o 4 personas más, por lo cual hay 2 o 3 millones de personas impactadas por la enfermedad de Alzheimer. Es como la discapacidad, hay un 7%, exacto, pero es mentiroso, un 12%, porque hay claro. De forma directa e indirecta, tanto desde el punto de vista social, afectivo, se sobrecarga como también económico, porque hay costos indirectos que tienen que ver con que la persona deja de trabajar porque tiene que atender al familiar, y la sobrecarga emocional y afectiva que esto produce. Bueno, pero si uno retrasa el comienzo de la enfermedad 5 años, es decir, que las personas en vez de aparecer a los 60, empieza a los 65 o a los 70, a los 75, baja a la mitad la cantidad de pacientes, lo cual es un impacto muy fuerte desde lo económico. Cada paciente, por ejemplo, cada persona con Alzheimer gasta por 10 en salud. Por 10 en salud de un adulto mayor. Es decir, que es un gasto muy importante, eso también para convencer a que manejan el tema monetario, que tiene que ver con que la enfermedad de Alzheimer, trabajando en prevención, baja fuertemente
el consumo en salud de toda la población, ¿no? Por eso es importante la prevención. Pero con tanta información que me diste, me quiero quedar en este factor que vos me decís que a partir de los 30 años una persona puede comenzar a prevenir. Exacto. Y si tiene diabetes de tipo 2 o si tiene alta presión, ¿tiene entonces más predisposición de tener la enfermedad de Alzheimer? Exacto. Todo lo que se llama síndrome metabólico, que ocupa una problemática tanto para el accidente vascular cerebral, como para el infarto de miocardio, como para la enfermedad de Alzheimer. Es decir, son factores de alto riesgo. Hay entre la presión arterial, la diabetes, el alcoholismo, el tabaquismo, golpearse la cabeza, la falta de ejercicio, el estrés. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que tiene genoma para Alzheimer y boxea, nosotros le decimos no boxees más, cosa que nos ha pasado. Decimos no, y nos sorprende porque el riesgo, cuando hay pacientes que tienen un riesgo, por ejemplo, aumentado en 16 veces, que es muchísimo en medicina 16 veces, es 1.600% más de riesgo de una enfermedad muy frecuente. Y esa persona, por ejemplo, que yo recuerdo boxeaba, entonces ahí se le decimos no boxees, o un hipertenso. Claro, todos dirán, todos controlamos la presión, todos controlamos la glucemia, pero bueno, estos pacientes hay que tomarlos como si fueran copas de cristal, en forma seleccionada y decirle, mira, estamos a presencia de este problema, si te cuidamos, no vas a hacer Alzheimer, pero si no te cuidamos, va a empezar por lo menos y por ahí a los 60 años, donde hoy las personas a los 60 años es muy joven. El aumento de la incidencia de Alzheimer pasa porque la población ha envejecido. Y claro, hoy, a pensar en los 60, estamos pensando en casarnos de nuevo y hacer una familia de nuevo. Antes, la gente a los 60 años era una anciana. Entonces, la gente vive hasta los 90 años y la curva de Alzheimer se dispara hasta los 85. Pero bueno, y ahí aumentó fuertemente la prevalencia. Uno la ve a Mirta Legrand, que tiene 94 años, y la memoria que tiene, y todo el mundo quiere llegar a eso. Bueno, pero es una privilegiada. Nosotros estamos estudiando también los centenarios, en el sentido que estudiamos las personas que tienen mejor y tienen esa protección, esa resiliencia, llamamos nosotros, intelectual. Pues fíjate, ¿y es un mito en relación a comer nueces o hacer sudoku y entrenar el cerebro como para poder llegar a esa edad así? Acá hay dos situaciones. La alimentación es clave. Comer correctamente la dieta mediterránea es clave. Tener un bajo colesterol, bajo triglicéridos y no fumar. Y comer en general poco. Eso es muy importante. El sudoku es más cuestionable porque en realidad la estimulación intelectual que a veces hace obsesivamente la gente hasta la estresa más. Lo importante es mantenerse cotidiano. Los talleres o sea, la alimentación es más importante que el sudoku. La alimentación, digamos, y la biología, no sé si ponerle una competencia que es más importante. Sí, es importante la vida cotidiana. Lo que no es interesante es hacer obsesivamente ejercicios en forma obsesiva. Sí, la red social que le saque estrés, que va a impactar otra vez biológicamente. Es decir, a veces el taller de memoria o ir al centro jubilado, que es muy indicado, mejora la prevalencia o mejora no tener Alzheimer, pero porque le da red social a la persona, baja el nivel de estrés, mejora el estado de ánimo más que la estimulación. Por otro lado, vemos gente muy inteligente que de repente hace Alzheimer aún siendo físico nuclear. Entonces, el tema de sobreestimularse no, sí hacer la vida cotidiana y no jubilarse nunca. Luis, millones de gracias. Por favor, sumamente interesante. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, y todos los que necesitan hacerse estudios porque tienen familiares se pueden acercar a la Fundación Humana. Gracias. Gracias, muy bien.